Amigos de las Voces Deportivas, hoy nos acompaña la primera periodista deportiva del Táchira y tengo el gusto de estar al lado de Teresa Márquez Soto. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un enorme honor que reconozcan lo que los de la retaguardia hicimos en nuestros días, en nuestros tiempos, por el periodismo deportivo. Muchas gracias. Mira, hoy tener la oportunidad que nos acompaña en este podcast de las Voces Deportivas del Táchira, quisiera conocer qué la motivó a formarse como periodista. Pero mira, Manuel, yo realmente no pensaba ser periodista cuando era jovencita. Pero eso me surgió así, de repente, un día por casualidad. La Nación iba a cumplir su primer año de fundada, pero para entonces estaban también el diario Vanguardia, el diario Católico y el diario La Opinión. Perdón, el diario Centinela y La Opinión. Y un día yo andaba por el centro y pasé cerca de la sede del diario Católico. En ese momento dirigía el periódico Monseñor Nelson Arellano Roa, quien ya falleció. Y no sé, algo me impulsó y entré, pregunté por él, lo saludé, me le presenté y le dije que yo quería escribir una columna en el periódico. Me dijo que sí, sin conocerme ni nada, yo no lo conocía. Y fue así como comencé, yo escribía mis columnitas, no sabía manejar la máquina de escribir. Yo me escribía mis columnas en la casa y las llevaba al periódico. Y Luis Antonio Cáceres, que era el jefe de redacción, me las pasaba a máquina. Y así comencé. En Diario Católico estuve como 10 meses porque un buen día, don Rafael Cortés me mandó llamar, que quería hablar conmigo, quería que yo trabajara para La Nación. Y le acepté. Entonces, pero yo comencé aquí en el año 1970, como cronista social. Y luego llegó el licenciado Víctor Matos a ocupar la jefatura de información. En ese tiempo el director del periódico era el licenciado Mardonio González. Y Víctor Matos, el licenciado Víctor Matos, llegó a ocupar la jefatura de redacción y entonces me pidió que hiciera una columna que se publicaba 3 veces a la semana y él mismo me le buscó el nombre y ahí yo en la columnita escribía de todo un poquito, de televisión, de radio, de cine, noticas sociales cortas, así en tips. Y mi oportunidad en el periodismo deportivo me la brindó primeramente Ramsés Díaz León, que para ese tiempo era jefe de las páginas deportivas de La Nación. Él me veía trabajando y de repente me llamaba y me decía, mija, Teresa, mire, ayúdeme con esta notica, hágame esta notica. Noticas cortas de ping-pong, de natación, cositas así. Después, bueno, yo me mantuve aquí en La Nación hasta finales del año 1974. Enero del año 75 se me presenta yo había pensado ir a Caracas porque estaban haciendo el diario 2001. Y yo en Panamá, porque yo asistí con Ramsés y Homero Duarte en el año 73, a los Juegos Bolivarianos de Panamá. Ahí ya estaba un poquito más suelta y entonces Ramsés habló con don Rafael, con don señor Bardonio, que quería que yo fuera con ellos a Panamá. Y fui con ellos a Panamá. ¿Qué deportes se cubrían en ese momento? En ese momento lo que más había en San Cristóbal era el básquet, estaban las Panteras del Táchira, el masculino. Pero había muchos torneos regionales, había muchos equipos juveniles, infantiles, masculinos y femeninos. Había mucho ciclismo, se practicaba mucho ciclismo y por ahí prácticamente comencé yo a hacer deportes. La apasionada Vuelta al Táchira. La Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela. Además que prácticamente todos los domingos había carreras de bicicletas en cualquier sitio de la ciudad, por las avenidas, un circuito, una doble al Piñal, una doble no sé. Entonces por ahí me fui encaminando con el ciclismo. ¿También podría contarnos quién la motivó o le enseñó o inculcó esas ganas de la redacción, de atreverse a esas columnas?
y tocar las puertas a atreverse a vivir el periodismo. Pues sí, yo tuve la suerte de trabajar con gente que fueron maestros míos. Puedo decir que Luis Antonio Cáceres fue el primer jefe de redacción que conocí en Diario Católico y luego vino también a ocupar el mismo cargo en La Nación. Me corregía. El licenciado Mardonio González, que fue el primer director de La Nación, que también me corregía, llamaba, esto no se escribe así. Y Víctor Matos, que era muy, muy, muy pendiente de lo que nosotros escribíamos y a quien él veía que tenía unas fallitas nos llamaba. Mira, esto no lo escribas así, sino así. Entonces, por ahí ellos me fueron encaminando hasta que creo que aprendí a escribir quizás sin errores y a escribir más o menos bien. Luego, cuando me fui a Barquisimeto, lo primero que hice fue periodismo comunitario, información comunitaria. De allí pasé a deportes. Había una periodista zuliana en deportes. Nos hicimos muy buenas amigas y el jefe de deportes me llamó un día y me dijo, ¿tú quieres trabajar aquí? Sí, a mí me gusta, el deporte me encanta. Y comencé. El susto mío fue... ¿Qué disciplinas se cubrían en Barquisimeto? De todo. De todo. Softball, natación, ciclismo, básquet, voleibol, softball, béisbol. Cardenales de Lara en ese momento ya estaban, sí. Y el susto mío fue porque yo de béisbol no conocía nada. El ciclismo, el básquet y la natación los manejaba más o menos, pero de béisbol yo no conocía nada. Y de repente una noche me lanzan a cubrir el primer partido que cubrí. Cardenales de Lara, Navegantes de Magallanes. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo pensé que iba a ser traumática, pero no lo fue porque tuve la suerte. O sea, siempre he tenido la suerte de tener jefes, gracias a Dios, que Dios me puso en el camino a mucha gente que conmigo fue maravillosa. Y ese día, esa noche, el jefe de deportes se vino conmigo al estadio. Y él me iba indicando qué es un hit, qué es esto, regresó conmigo al periódico y me ayudó a redactar la nota del primer juego de béisbol que yo cubría. Yo seguí yendo al estadio así no fuera a cubrir y me sentaba con gente que conocía de béisbol y así comencé a yo aprender y a manejar los términos beisbolísticos. ¿Y el béisbol cuánto tiempo lo cubrió estando en Barquisimeto? Pues, mira, yo estuve en Barquisimeto 5 años y por mí lo hubiese cubierto siempre, los 5 años. Lo que pasa es que llegó un director que no le gustaba ver a las mujeres trabajando en deportes. Nos llamó un día a las 2, Iris Urdaneta era mi compañera de trabajo, y yo. Y nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo en deportes. Y le dije, ¿pero por qué? Si es igualito que hacer una nota de educación. Me dijo, no, yo las voy a sacar a ustedes de deportes para la información general. Bueno, Iris no, por nada del mundo salió de deportes. Entonces me tocó salir a mí de deportes, pero me gustó porque yo trabajé en El Informador. Hice una pequeña pasantía luego por El Impulso, pero después regresé otra vez al Informador. Y lo bueno del Informador es que cada 6 meses hacían rotación de fuentes. Yo te cubrí en Barquisimeto educación, salud, deportes, economía, política. Aprendí a manejarme en todas las fuentes, en todas las áreas. ¿Cómo llega ese regreso de Teresa al Táchira? Porque, fíjate, yo estuve 5 años y de repente vine de unas vacaciones, enero, plena feria, y estando aquí pues me dieron ganas de no volver, me dieron ganas de volverme a quedar aquí. Y entonces pues llamé al que era jefe de redacción del periódico en ese momento y le dije, no vuelvo. Me dijo, no, pero ¿cómo que no tienes que venir a trabajar tu preaviso y todo? Sí, yo voy. Pero antes de ir, yo había hablado con el padre Nelson, en Diario Católico, para volver a trabajar allí. Me fui a Barquisimeto, trabajé los 15 días, me resolvieron la cuestión monetaria, me vine y me quedé otra vez aquí. Y volvió a Diario Católico. Volví a Diario Católico, pero para cubrir información general. ¿Y cómo llega el momento de volver a estar en deporte? A ver,
Un día tuve una discusión más o menos fuerte con Monseñor Arellano Roa. Y le dije, me voy. Pero no, porque me voy. Me fui. Llegué a la casa al mediodía, no dije nadita. Y estaba terminando de almorzar cuando repicó el teléfono en la casa. Era el señor Luis Antonio Cáceres, que era jefe de redacción. Mi mamá atendió y me dijo, la llaman de La Nación. Atendí. Mija, se peleó con el cura. Así me lo dijo. Yo le dije, no, ¿quién dijo eso? No, a mí ya me llegaron rumores de que se peleó con el cura. Don Rafael quiere hablar con usted. Venga esta tarde a las 4 de la tarde que él la está esperando. Vine a las 4 de la tarde y don Rafael me dijo, mire, mija, yo sé que usted cubre deportes. Yo la voy a asignar a usted a deportes para que me prepare todos los días 2 páginas de béisbol de Grandes Ligas. Aquí hay muchísimo material. Estaban los teletipos, en ese tiempo no había internet, no había nada de eso. Eran los teletipos, las agencias internacionales, todo llegaba por allí, la información, las fotografías, todo. Me dijo, ¿usted es capaz? Le dije, sí, yo puedo. Y el primer deporte en el Táchira fue el béisbol, el que cubrió Teresa. No, sí, yo comencé haciendo las 2 páginas que don Rafael me pidió. Pero aparte de eso, como tenía tiempo... Y en ese tiempo, ¿cuántas mujeres habían cubriendo deportes en La Nación? A ver, año 80, 81, no, ninguna. Era puro hombre. La primera fue Teresa Márquez. Sí, era puro hombre. En el año 81, cuando yo regresé aquí a La Nación... Sí, ¿Sintió en algún momento discriminación por ser mujer cubriendo deportes? No, gracias a Dios no. Por eso yo siempre digo que tuve mucha suerte de en trabajo. Barquisimeto sí hubo ese mal rato, ¿verdad? Ese mal rato del director que dijo que las mujeres no, que estábamos perdiendo el tiempo en deportes. ¿Cómo perdiendo el tiempo? Estamos haciendo un trabajo igual que lo hace el de política, el de educación, aquel, el otro. Entonces, pero aquí no, aquí, gracias a Dios no. Más bien tuve jefes que me ayudaron. Aquí cuando comencé a cubrir fútbol, yo no sabía nada de fútbol. ¿Allí nos podría contar cuál sería su mayor reto como mujer cubriendo deportes? ¿O ese deporte, o la disciplina que pues a mí siempre siempre me gustó cubrir de todo. A mí me gusta. ¿Y por qué me gustó cubrir de todo? Porque a mí me gustaba el deporte. Yo no fui deportista, pero a mí me gustaba y me sigue gustando todo tipo de deporte. A mí me gusta ver un buen juego de básquet, un buen juego de pelota, un buen juego de fútbol, ver una carrera de bicicletas. A mí me gusta. Y entonces por eso es que yo creo que se me hizo también un poco más fácil entrar en ese mundo del fútbol, del béisbol, porque me gusta. ¿Y cómo se dio esa primera oportunidad del fútbol? Aquí, cuando yo comencé de nuevo aquí en el 81, ya para ese momento Ramsés no era jefe de deportes. El jefe de deportes era el periodista Edgar Suárez, fallecido también ya. Y estaba con él, estaba Gustavo Carrillo, estaba Víctor Julio Cárdenas, y estaba Nelson Buitrago, Nelson Augusto, que era el encargado de cubrir el fútbol. Una vez vino, yo no recuerdo, porque ahí era una celebración de algo. Yo vi jugando al Real Madrid de esa época en el estadio de Pueblo Nuevo. Yo no sabía nada de fútbol. ¿Y recuerda algún jugador de Táchira o de No, Real no Madrid? Era de Táchira. Era el Real Madrid. Era el Real Madrid con un equipo de Colombia que no, a mí no recuerdo si fue Millonarios, no, pero como yo no entendía, no sabía nada de fútbol, pues yo fui porque, bueno, Edgar y Nelson me dijeron, vamos, y vamos y nos fuimos. Pero realmente yo veía a la gente. La emoción de todo. Sí, pero yo no sabía, no conocía, no sabía nada de fútbol. Cuando comencé ya a cubrir fútbol, un buen domingo, estábamos de guardia, y me dice Nelson, Teresita, vamos para el fútbol. Le dije, Nelson, ustedes saben que yo el fútbol no lo entiendo, por lo tanto no me gusta. Me dijo, no, pero vamos para que aprenda, porque algún día va a tener que ir a cubrirlo. Y entonces me fui acostumbrándome. Yo cada vez que había fútbol aquí, yo iba con los dos, con Nelson y Edgar, al estadio. Hasta que un buen día me dijo Nelson,
yo mañana no vengo, mañana hay fútbol aquí, mañana le toca cubrirlo a usted. Dije, no, Nelson, yo no. Y bueno, se fue Edgar conmigo también para el estadio y me fue Ayudando. guiando y ayudando y ahí, por ahí comencé. Y de la información que por allí también le cuentan a uno de la tarea de Teresa, además de La Nación, Diario Pueblo también. En Pueblo sí, yo estuve, cuando regresé de Barquisimeto estuve aquí 81 hasta agosto del 82. Agosto del 82 hasta octubre 89 en Diario Pueblo. ¿Deportes también? Ahí sí lo que hice esos 7 años fue puro deporte. Ahí coincidí con Homero Duarte, Daniel Useche, y luego vino Jaime Caro, que también habíamos trabajado en las primeras épocas de La Nación, ellos como fotógrafos, Daniel no, Jaime Caro y Homero, pero ya después ya fueron periodistas, Homero y Jaime, y nos conseguimos ahí en deportes en Diario Pueblo. En el Táchira, en ese tiempo, ¿qué era lo que más se cubría como deporte de calle, por decirlo? El ciclismo y el fútbol. ¿La pasión del Táchira considera que pasa por el fútbol y por el ciclismo? No, a la gente también es que le gusta mucho el ciclismo, el básquet. Lamentablemente el equipo que tuvimos de la Liga Profesional Panteras del Táchira se fue del Táchira y no hubo, ahora está renaciendo esta otra liga donde están los frontinos del Táchira, pero hubo una época, el básquet tachirense tuvo una época dorada, tanto masculino como femenino, juvenil y de mayores. Pero no sé qué pasó, que de repente aquí el básquet desapareció. Las figuras en ese momento eran muchas, ¿no? Aquí hubo muy, muy buenos jugadores y jugadoras de básquet. Pero les llegó el momento de retirarse y no hubo se la continuidad del continuó, proyecto. no se prosiguió buscando relevos. Teresa, ¿y cuál ha sido la disciplina deportiva que más le gusta? Es difícil. Es difícil porque me gustan Si todas. si me permite por lo menos que me dé un orden. A ver, la natación. Nunca la practiqué, pero es muy bonito ver cuando están los muchachos compitiendo en los 4 estilos. El nado sincronizado. El básquet, una buena partida de básquet. Y el fútbol. Porque se me metió así y me gustó y ahora soy fanática de fútbol. ¿Y el béisbol dónde queda? Ahí mismo, donde siempre he estado, desde que lo aprendí en Barquisimeto, ahí mismo. ¿Cómo abordaba a los protagonistas deportivos para realizar esas redacciones en aquellos momentos? Por ejemplo, a un ciclista en plena carrera, en plena competencia, una etapa hoy, una etapa mañana, una etapa pasada, no se les puede dar ahí. Terminando la carrera ahí mismo hay que abordarlos, porque después al día siguiente en la salida no tienen tiempo. Y cuando lleguen, de repente llegan cansados y no. Pero el momento era ahí, cuando terminaba la carrera, bajándose de la bicicleta el hombre, y llegabas tú con el grabador, con la libreta, el lapicero y la entrevista. A los futbolistas, bien, antes de comenzar el partido o después de terminar el partido. Aunque yo tuve aquí en esa época en La Nación una página en lo que era el flash dominical. Yo hacía entrevistas especiales a los futbolistas, sobre todo a los futbolistas en ese momento. Entonces me ponía de acuerdo con ellos en los entrenamientos y fijábamos un sitio, una hora, una fecha, y hacíamos las entrevistas tranquilos y después venían y las escribía. Y de esa manera también disfrutaba, ¿no?, lo que era el periodismo de redacción. Además de conocer de Teresa esta parte histórica, quisiera saber cómo evalúa hoy el periodismo deportivo venezolano, el periodismo deportivo actual, a diferencia del que usted realizaba. Bueno, o sea, es que son dos épocas tan diferentes, pero tan diferentes que yo me pongo a pensar, y nosotros pasábamos trabajo de verdad. Aguantábamos lluvia, aguantábamos sol, aguantábamos calor, aguantábamos frío, hasta desplantes de algunas personas a veces. Y ahora no, ahora todo es tan fácil
Nosotros teníamos que trabajar con grabadores así grandes y después venir, colocarnos los audífonos y escriba. Ahora no, ahora están los teléfonos. Entonces, eso facilita la tecnología, facilita muchísimo la labor de los periodistas de hoy. A nosotros nos tocó fuerte porque no teníamos esos instrumentos, no teníamos nada de tecnología. Todo era manual. Quisiera conocer cómo se siente al ver mayor presencia de mujeres en el área deportiva. Feliz. Feliz porque, no sé, la otra vez mi amiga periodista y profesora de la ULA, Lorena Raiz, hizo unos trabajos para La Nación. Y entre ellos me dedicó una página que tituló Tacones y Fútbol. Cuando digo tacones y fútbol, recuerdo una anécdota que ahora me parece graciosa. En ese momento me dio muchísima rabia, pero ahora me da risa. Te la voy a contar. Las eliminatorias para el Mundial de 1986, 88. El Mundial fue en el 90 y en el 86 fue el de México. Ok. Eliminatorias. México en el 86 y en el 90... Sí, fue para el México 86. Eliminatorias 85. Vino la selección de Argentina y los juegos de la selección nacional, la sede era el estadio de Pueblo Nuevo. Táchira, ahora nos quitaron la sede. La mandaron para allá, para Oriente. Ah. Pero en ese momento la Táchira era sede, era la casa de la Vinotinto. Ese domingo, recuerdo, estaba lloviendo mucho. Y yo, de ahí quizás le nació a Lorena tacones y fútbol. Pues yo toda la vida usé tacones. Yo iba a los campos deportivos con tacones y era normal. Ese día, no sé cómo, iba apurada, con el grabador en la mano, a entrevistar a Diego Maradona. Al final lo hice. Y no me di cuenta que me había caído en una de las rejillas del estadio. Y cuando quise, el tacón se me... Y se lastimó. El tacón se me fue para abajo y yo quedé con un zapato con tacón y el otro sin tacón. Ah, claro. Y digo, ahora me da risa, pero en ese momento me dio mucha rabia, pero igualito. Usted siguió en su trabajo. Yo estaba trabajando, ese era mi trabajo, y lo cumplí, y lo hice. Y lo cumplió bien. ¿Qué significa la vuelta al Táchira para usted? A ver, me trae muchos recuerdos bonitos, porque yo 2 veces fui parte de las directivas de la Asociación de Ciclismo. Y en ese momento el ciclismo tenía mucho movimiento aquí. Te repito que prácticamente todos los domingos había carreras de bicicleta. Y la Vuelta al Táchira es una gloria de Táchira, es una costumbre, es una tradición, es algo que la gente tiene arraigada. Y últimamente, bueno, las condiciones también, la situación país, la economía, pero aquí hubo participantes de equipos muy, muy buenos en las Vueltas al Táchira, rusos, españoles, italianos. Ahora se ha reducido, ¿no? Por eso, por la situación. La competencia ha cambiado. La competencia cambió. ¿Y qué significa el Deportivo Táchira para usted también? Una gloria del Táchira. El Deportivo es el alma de los tachirenses también. El Deportivo Táchira nació para ser algo grande, y es lo que es hoy en día. Algo grande. Y todavía le falta recorrer camino para ser más grande todavía. Teresa, para cerrar esta entrevista en Voces Deportivas del Táchira, ¿nos podría dar un consejo para las nuevas generaciones del periodismo deportivo? A ver, a uno tiene que gustarle mucho lo que hace, ¿sí? Y a uno le nace, si a uno le nace hacerlo, es porque le gusta y porque quiere hacerlo. Entonces, ese es el consejo mío, esa es la guía.
Y eso se lo dije a mi hijo una vez. Hay que sentir lo que se hace, hay que tenerle gusto, hay que tenerle amor. Y cada día hay que tenerle más amor y ponerle más interés. Eso hace que uno se vaya fortaleciendo, que uno se vaya actualizando y que uno vaya siendo un poquito mejor cada día. Leer mucho y tenerle gusto y amor a lo que se hace. Muchas gracias. Hoy en las Voces Deportivas del Táchira nos acompañó Teresa Márquez Soto.